Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. La promesa cumplida. Descargo de responsabilidad. No soy el propietario de Naruto ni de Oshinoko. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. La historia es creación original de Shadow Warrior 1805. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 10. Dos mundos aparte. La técnica de invocación inversa se apoderó de Naruto con una violencia tal que sintió como si el mundo mismo se desgarrara por cada costura. Un instante antes, estaba de pie en la tranquilidad del parque donde había entrenado durante 17 meses, con la primera luz gris del amanecer Tokiota comenzando a acariciar los tejados sobre él, y el frío pergamino de invocación tibio contra su palma por el pulso de chakra que había forzado en su tinta. Al siguiente instante, todo se hizo añicos. El parque se disolvió en humo y energía pura, el aire se convirtió en agua, y luego en algo que no era aire en absoluto, sino la aplastante presión de dimensiones que se plegaban a su alrededor como un puño que se cierra alrededor de la llama de una vela. Cayó con fuerza sobre la piedra antigua, sus rodillas crujieron contra la superficie con tal violencia que un intenso dolor recorrió sus piernas. La atmósfera lo golpeó antes que nada. Densa, saturada y espesa, impregnada de chakra ambiental que presionaba sus sentidos desde todas direcciones a la vez, después de 17 meses viviendo en un mundo donde esa energía simplemente no existía. Fue como salir de una habitación silenciosa y encontrarse en medio de una tormenta eléctrica, y toda su red de chakras se iluminó con una mezcla de agonía y alivio. Los canales que habían estado medio vacíos durante más de un año se inundaron repentinamente con la energía natural del monte Myoboku. Los sapos ya estaban reunidos en un círculo informal alrededor de la plataforma de invocación, sus grandes ojos fijos reflejaban la luz del amanecer que se filtraba a través de las copas de los enormes árboles que se cernían sobre ellos. El aire olía a musgo húmedo y a algo más dulce debajo, casi floral, el aroma particular del humo de invocación mezclado con el antiguo perfume orgánico de un lugar que había existido desde antes de que las civilizaciones humanas esculpieran sus primeras aldeas en el bosque y la piedra. Naruto se incorporó lentamente mientras cada músculo de su cuerpo protestaba por la transición dimensional. Sus canales de chakra se sentían irritados e hipersensibles, ardiendo con la misma incomodidad que cuando la circulación regresa a una extremidad que había estado entumecida durante demasiado tiempo. La plataforma de piedra bajo él estaba tallada con círculos de invocación que aún palpitaban débilmente con energía residual, círculos concéntricos y patrones geométricos que reconocía de sus estudios con los sabios sapos, aunque no hubiera podido nombrar los componentes individuales. Bienvenido a casa, chico. La voz de Jiraiya rompió la niebla de la desorientación, y Naruto alzó la vista para encontrar a su maestro de pie al borde del círculo de invocación con la sonrisa más grande y aliviada que jamás había visto en aquel rostro curtido. El Sannin lucía exactamente igual que Naruto lo recordaba de antes del desplazamiento dimensional. Largo cabello blanco cayendo sobre anchos hombros. Líneas rojas de pintura facial marcando sus mejillas. La inconfundible presencia de alguien que poseía el poder suficiente para derribar edificios sin mayor esfuerzo. Ero Sennin. El nombre salió áspero, raspado por algo que habitaba en la garganta de Naruto y se negaba a disolverse. Se puso de pie lentamente, probando su equilibrio contra la extraña sobresaturación de chakra que hacía que todo pareciera demasiado brillante, demasiado ruidoso y demasiado real después de la cualidad apagada de una dimensión donde esta energía simplemente no fluía por el mundo. Jiraiya acortó la distancia que los separaba en 3 largas zancadas y abrazó a Naruto con un abrazo tosco y sincero, que olía a polvo de camino, saque barato y a la particular masculinidad desaliñada de un hombre que pasaba la mayor parte del tiempo viajando entre aldeas sin acceso regular a baños. El abrazo no se parecía en nada a la forma en que Ai lo abrazaba, ni a la delicada ternura de alguien que había aprendido a demostrar afecto observando a los demás. Era directo, físico y sencillo, y Naruto lo correspondió con unos brazos que se sentían más pesados de lo normal. No tienes idea de lo preocupado que estaba por ti. La voz de Jiraiya denotaba un profundo alivio por no tener que disimular.
Cuando desapareciste durante la batalla del Valle del Fin, te buscamos durante semanas antes de que Fukasaku lograra detectar tu chakra en otra dimensión. De verdad creí que te había perdido, Naruto. Estaba bien. Las palabras salieron monótonas y automáticas, moldeadas por la costumbre más que por la sinceridad. Mejor que bien, de hecho. La declaración quedó suspendida entre ellos con un peso que Jiraiya percibió claramente, pues el hombre mayor se apartó y estudió el rostro de Naruto con la aguda atención analítica de alguien que había dedicado décadas a analizar a las personas. Lo que encontró en él hizo que su expresión pasara del alivio a una mirada más cautelosa y preocupada, como la de un médico cuando los síntomas no coinciden con lo que el paciente afirma. «Te ves diferente», dijo Jiraiya tras un largo momento de observación. Y no me refiero solo a los cambios físicos. Estás más callado. Más quieto. El chico que envié a esa misión de rescate no habría podido mantener esta calma después de ser transportado a través de dimensiones. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con un cuidado inusual. Algo te sucedió allí. Algo más allá de simplemente quedarte varado. Naruto sostuvo la mirada de su maestro sin inmutarse, lo cual fue un cambio que Jiraiya observó con evidente sorpresa. El antiguo Naruto habría desviado la mirada, llenado el silencio con una charla nerviosa o respondido con una broma. Esta versión de él simplemente se quedó allí, dejando que el silencio hablara por sí solo. Viví con alguien que me ayudó, dijo Naruto con cuidado. Alguien en ese mundo me acogió y me dio un lugar donde quedarme mientras aprendía a sobrevivir. Fueron amables conmigo. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. Los ojos de Jiraiya se entrecerraron ligeramente ante la deliberada ambigüedad, y Naruto pudo ver a su maestro leyendo entre líneas con la eficiencia experta de un maestro de espías que había dedicado su carrera a extraer la verdad de los espacios en blanco. Pero el Sannin no insistió, algo que Naruto agradeció más de lo que podía expresar. «Podemos hablar de los detalles cuando estés listo», dijo Jiraiya con una dulzura que contrastaba notablemente con su habitual brusquedad. «Ahora mismo, hay asuntos más urgentes. Tsunade ha ordenado un largo viaje de entrenamiento para los dos. Necesitamos abandonar Konoha cuanto antes». Naruto parpadeó ante el repentino cambio de tema. ¿Un viaje de entrenamiento? ¿Por qué? Akatsuki. El nombre tenía tal peso que incluso la voz de Jiraiya se tornó áspera. La organización que ha estado cazando bestias con cola por todo el continente. Se les ha visto realizando labores de reconocimiento cerca de varias aldeas ocultas, incluyendo Sunagakure, donde Gaara ahora funge como Kazekage. Los informes de inteligencia sugieren que están intensificando sus operaciones, y tú eres un objetivo prioritario como Jinchuriki del 9 colas. Así que nos vamos para mantenerme alejado de ellos mientras me recupero. Exactamente. Tsunade quiere que estés entrenado hasta el punto de poder defenderte de amenazas de rango S. Eso significa un entrenamiento intensivo durante el próximo año y medio, aproximadamente, antes de que regreses a Konoha. El viejo Naruto habría protestado. Se habría quejado de haber dejado atrás a sus amigos, de haberse perdido misiones, de la injusticia de tener que huir en lugar de quedarse a luchar. Habría proclamado a viva voz que ya era lo suficientemente fuerte como para afrontar lo que fuera. Naruto simplemente asintió. ¿Cuándo nos vamos? Jiraiya lo miró fijamente durante varios segundos, visiblemente desconcertado por la ausencia de protestas o declaraciones dramáticas. Mañana por la mañana. Primero iremos a Konoha para recoger provisiones y tramitar la documentación de la misión, y luego partiremos por la puerta oeste. Está bien. La simple palabra de aceptación quedó suspendida entre ellos en el aire matutino del monte Myoboku, y la expresión de Jiraiya cambió de nuevo a algo que era a partes iguales alivio y profunda inquietud, porque estaba mirando a un chico que había dejado Konoha siendo un hiperactivo adolescente de 13 años y había regresado como alguien cuya quietud conllevaba el peso particular de una persona que ya había perdido algo que jamás podría recuperar. Lo que sea que haya ocurrido en esa otra dimensión, había arrebatado algo fundamental a Naruto Uzumaki y lo había reemplazado por algo más duro, más silencioso e infinitamente más peligroso. Jiraiya no sabía si sentirse impresionado o preocupado. Al final, se decantó por ambas cosas. Las primeras semanas del viaje de entrenamiento revelaron la magnitud del cambio que el desplazamiento dimensional había provocado en Naruto, y Jiraiya se vio en la necesidad de reconciliar al niño que recordaba con el joven shinobi que ahora ocupaba el cuerpo de ese niño. Naruto se despertaba antes del amanecer todas las mañanas sin necesidad de que lo presionaran, sobornaran o amenazaran.
Realizaba ejercicios de estiramiento y formas básicas de taijutsu bajo la tenue luz del amanecer, mientras Jiraiya aún se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Para cuando el Sannin terminaba su café matutino y se recomponía lo suficiente como para comenzar la instrucción del día, Naruto ya estaba en calor y esperaba con una expresión de concentrada paciencia que resultaba completamente extraña en un rostro que antes había sido incapaz de permanecer quieto durante más de 30 segundos consecutivos. Enséñame a sellar, dijo Naruto una mañana durante el desayuno en su campamento, 3 semanas después de haber comenzado el viaje, introduciendo la petición en la conversación con la franqueza de alguien que ya había decidido que esto iba a suceder y simplemente estaba informando a su maestro del plan. Jiraiya bajó lentamente su bola de arroz. Artes de sellado. ¿Quieres aprender Fuinjutsu? Tengo un sello en el estómago que apenas entiendo. Necesito saber cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y cómo interactúan las técnicas de sellado con las barreras dimensionales. La voz de Naruto era tranquila y segura, de una manera que hizo que el pecho de Jiraiya se contrajera con una emoción que no pudo identificar de inmediato. También quiero entender la teoría del espacio-tiempo en relación con las técnicas de invocación y los viajes dimensionales. Sabes más sobre esto que nadie, y no voy a perder los próximos 2 años viéndote espiar mujeres en baños públicos cuando podrías estar enseñándome algo que realmente importa. La franqueza de la declaración final hizo que Jiraiya casi se atragantara con la comida. En primer lugar, mis actividades de investigación son esenciales para mi proceso creativo como autor. En segundo lugar, el Fuinjutsu es una disciplina increíblemente compleja que a la mayoría de los practicantes les lleva décadas dominar incluso los fundamentos. Y en tercer lugar, ¿desde cuándo pides voluntariamente estudiar algo más complicado que la preparación de ramen? Pasé 17 meses en un mundo sin chakra, leyendo libros de física en la biblioteca de una universidad e intentando comprender la mecánica dimensional lo suficiente como para encontrar el camino de regreso a casa. Los ojos azules de Naruto reflejaban una intensidad serena que lo hacía parecer mayor de lo que era. Ya he hecho el trabajo teórico. Necesito que me enseñes la aplicación práctica. Jiraiya dejó su desayuno y observó a su alumno con la penetrante concentración que solía reservar para el análisis de inteligencia. Leíste libros de texto de física. En otra dimensión. Durante 17 meses. Entre otras cosas. ¿Qué otras cosas? Entrenaba a diario sin potenciar mi chakra para mantener mis habilidades de combate. Aprendí a controlar mi flujo de chakra en un entorno sin energía ambiental. Participaba en torneos clandestinos de artes marciales para ganar dinero y mantenerme en forma. Y leía todo lo que encontraba sobre física teórica porque intentaba comprender cómo había llegado a otra dimensión y cómo regresar. Cada declaración resonó con la contundencia de los hechos, sin adornos. Jiraiya sintió como la inquietante certeza se instalaba en sus huesos. Aquello no era una fase, ni una actitud, ni un cambio temporal de comportamiento. Algo en esa otra dimensión había reescrito fundamentalmente el sistema operativo de la personalidad de Naruto Uzumaki, y lo que fuera que lo había hecho, había dejado tras de sí a un joven con la disciplina y la concentración de un jonin experimentado, envuelto en el cuerpo de un genin de 14 años. De acuerdo, dijo Jiraiya lentamente. Te enseñaré a sellar. Pero empezaremos por lo básico, y no te saltes ningún paso solo porque creas que ya entiendes la teoría. Acordado. Y quiero saber la historia completa tarde o temprano. No hoy, ni mañana, pero en algún momento me vas a contar qué fue lo que realmente pasó allí que te convirtió en lo que eres. Naruto guardó silencio un instante, y algo brilló en sus ojos, algo que pudo haber sido doloroso, antes de que lo reprimiera de nuevo. Algún día. Cuando pueda hablar de ello sin derrumbarme. Esa respuesta le reveló a Jiraiya más de lo que cualquier interrogatorio completo podría haberle dado. Lo que sea que haya ocurrido en esa otra dimensión implicó una pérdida. Una pérdida profunda, personal y devastadora. Del tipo que lo cambia todo en una persona y la deja reconstruida con materiales distintos a los que tenía al principio. Jiraiya reconoció los síntomas porque él mismo los había experimentado décadas atrás, cuando se informó de la muerte de los estudiantes a los que había entrenado en Amegakure y su fe en la capacidad del mundo para la bondad se hizo añicos y se transformó en algo más duro y pragmático. Esa misma tarde comenzó con las lecciones de sellado. Naruto absorbía información con un apetito casi sobrecogedor. Leía los pergaminos de investigación de Jiraiya de principio a fin, hacía preguntas que demostraban una comprensión genuina en lugar de superficial, y practicaba sellos a la luz de la luna cuando debería haber estado durmiendo.
Cuando Jiraiya intentó bajar el ritmo y sugirió que se tomaran un día de descanso, Naruto negó con la cabeza sin levantar la vista del pergamino que estaba estudiando. No tengo tiempo que perder, dijo con serena convicción. Cada día que paso sin fortalecerme es un día en que alguien a quien quiero podría necesitarme y yo no estaré preparado. La declaración tenía un peso que iba más allá de la determinación típica de un shinobi. Jiraiya percibió la presencia de una persona específica en la palabra alguien, aunque Naruto nunca mencionó un nombre. Pasaron los meses. Naruto asimiló todo lo que Jiraiya le enseñó con la implacable eficiencia de alguien que había decidido que el fracaso simplemente no era una opción para él. Las técnicas de sellado que deberían haberle llevado años interiorizar, las dominó en cuestión de semanas. Las combinaciones de taijutsu que requerían una coordinación avanzada fluían con naturalidad de un cuerpo que había pasado 17 meses luchando sin potenciar su chakra y había aprendido a obtener el máximo efecto con el mínimo gasto de energía. El pensamiento táctico, que normalmente se desarrollaba tras años de experiencia en el campo de batalla, emergió completamente formado de una mente que se había visto obligada a sobrevivir sola en un mundo desconocido gracias a su pura adaptabilidad y determinación. Pero el cambio más drástico se hizo evidente cuando Jiraiya introdujo el tema que había estado desarrollando desde el comienzo del viaje. Tenemos que hablar del 9 colas, dijo Jiraiya una noche en su campamento, con la neutralidad cautelosa de quien aborda un tema que sabe que será polémico. Akatsuki está lleno de criminales de rango S que pueden destruir aldeas enteras. La forma más rápida de obtener el poder para igualarlos es aprender a controlar y canalizar el chakra del Kyuubi. Con ese nivel de poder a tu disposición, podrías enfrentarte a cualquiera en Akatsuki y defenderte. Naruto levantó la vista del círculo de sellos que estaba practicando y sostuvo la mirada de Jiraiya con una expresión tranquila e inquebrantable. No. Naruto, escúchame con atención. El chakra del Kyuubi es el arma más poderosa de tu arsenal. Aprender a controlarlo podría marcar la diferencia entre sobrevivir a un encuentro con Akatsuki y morir antes de lograr cualquiera de tus objetivos. Dije que no. La voz de Naruto no se elevó, no vaciló, no mostró la volatilidad emocional que su maestro había aprendido a esperar de él tras años de trabajo juntos. Ese chakra no me pertenece. Pertenece a un ser vivo que fue sellado dentro de mí contra su voluntad cuando era un recién nacido. No voy a basar mi fuerza en el poder prestado de un prisionero. Si quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a las personas que me importan, necesito serlo por mí mismo, con mi propio chakra, mis propias técnicas y mi propia habilidad. Jiraiya lo miró fijamente en un silencio que se prolongó durante casi un minuto. La luz del fuego iluminaba sus rostros mientras los insectos zumbaban en la oscuridad más allá del campamento. En algún lugar del bosque, un ave nocturna cantó una vez y luego guardó silencio. Estás rechazando la vía más eficiente para combatir las amenazas de rango S, dijo Jiraiya finalmente, con una voz que no denotaba ira sino una genuina perplejidad, debido a un principio moral sobre la autonomía de la criatura sellada en tu interior. Sí. Tu yo del pasado habría aprovechado cualquier oportunidad para hacerse más fuerte, sin importar la fuente. Mi antiguo yo aún no había aprendido el precio de depender de cosas que no merecía. Naruto regresó a su formación de sellos con manos firmes. Enséñame otra forma. Eres uno de los 3 legendarios. Posees técnicas y conocimientos que no tienen nada que ver con el chakra de las bestias con cola. Enséñame eso. Jiraiya reflexionó sobre aquella petición durante un largo rato, mientras la tensión aumentaba entre ellos y la magnitud de lo que su alumno le pedía se hacía patente. Le pedían que encontrara una alternativa al arma más poderosa disponible porque un chico de 14 años había desarrollado principios éticos sobre el consentimiento y la autonomía que la mayoría de los shinobi adultos jamás se habían molestado en considerar. Hay otro camino, dijo Jiraiya lentamente. El modo sabio. El senjutsu. La capacidad de extraer poder de la naturaleza misma en lugar de la bestia con cola. Es increíblemente difícil de aprender, y la mayoría de quienes lo intentan fracasan por completo o se convierten en piedra en el proceso. Pero te daría acceso a un poder que rivaliza o supera el chakra del Kyuubi, y sería completamente tuyo. Entonces enséñame eso. No es algo que yo pueda enseñarte. Mi dominio del modo sabio es imperfecto, por eso nunca alcancé la transformación completa. Necesitarías entrenar directamente con Fukasaku en el monte Myoboku. Entonces llévame allí.
La sencillez de la petición, formulada sin vacilación ni duda, hizo que Jiraiya se diera cuenta de que hacía aproximadamente 3 meses que había dejado de sorprenderse por esta nueva versión de su alumno y que había entrado en un estado de constante asombro latente que intentaba ocultar lo mejor posible tras una compostura profesional. Iremos al monte Myoboku en primavera, aceptó Jiraiya. Pero te lo advierto ahora, Naruto. El entrenamiento de sabio ha matado a gente. Ha convertido a shinobis talentosos en estatuas de piedra que aún permanecen en los campos de entrenamiento como advertencias permanentes. Si no logras dominar el equilibrio entre la energía natural y tu propio chakra, morirás. Entonces lo dominaré. No hay bravuconería en la declaración. Ni falsa confianza ni determinación teatral. Solo la tranquila certeza de alguien que ya ha sobrevivido a cosas que deberían haber sido imposibles y que ha salido adelante sabiendo exactamente de lo que es capaz. En primavera, el monte Myoboku olía a lluvia, a piedra antigua y a la particular dulzura verde del musgo que había crecido en los mismos lugares durante siglos sin interrupción. Naruto estaba de pie en la plataforma de entrenamiento con Fukasaku encaramado en una roca a su lado. El anciano sabio Sapo observaba a su nuevo alumno con ojos que habían visto a generaciones de shinobi intentar este arte y presenciar el fracaso de la mayoría. El principio del senjutsu es sencillo de describir, pero extraordinariamente difícil de ejecutar, explicó Fukasaku con su voz ronca y anciana mientras la niebla matutina envolvía los pilares de piedra del campo de entrenamiento. Debes permanecer completamente inmóvil y permitir que la energía natural fluya hacia tu cuerpo, para luego fusionarla con tu propia energía física y espiritual en un equilibrio preciso. Si hay poca energía natural, no sucede nada. Si hay demasiada, comienzas a transformarte en un sapo, y luego en piedra. El equilibrio es extremadamente delicado e implacable. Naruto escuchó sin interrumpir, lo que hizo que Fukasaku parpadeara con visible sorpresa, ya que Jiraiya le había advertido que la capacidad de atención de este estudiante se medía en segundos, no en minutos. Jiraiya mencionó que pasaste tiempo en un mundo sin chakra, continuó Fukasaku mientras aplicaba el aceite especial de sapo en las manos de Naruto, que ayudaría a su cuerpo a comenzar a absorber energía natural de forma pasiva. Esa experiencia podría serte útil aquí. Percibir la energía natural requiere una quietud y sensibilidad que la mayoría de los jóvenes shinobi no pueden alcanzar, ya que están demasiado acostumbrados a generar y proyectar activamente su propio chakra. Quizás el proceso de volverte receptivo, en lugar de activo, te resulte más natural que a la mayoría de los estudiantes. El primer intento fracasó. Naruto permaneció inmóvil en la plataforma, con los ojos cerrados y una respiración pausada y controlada. Sintió como la energía natural comenzaba a fluir por su cuerpo a través del aceite de sapo, una cálida sensación de hormigueo que empezó en sus manos y se extendió gradualmente por sus brazos. Era diferente al chakra, más pesada y salvaje, con la cualidad particular de algo que pertenecía al mundo entero, no a una sola persona. Intentó fusionarla con su propia energía, tal como Fukasaku le había descrito, sincronizándose con el flujo, encontrando el punto de equilibrio donde el poder natural y el chakra personal se unían en algo nuevo. El equilibrio se rompió. La energía natural superó el umbral y Naruto sintió que su cuerpo comenzaba a transformarse, sus rasgos se deformaban y estiraban al iniciarse la transformación en sapo. Fukasaku lo golpeó con fuerza con el bastón especial que interrumpía el proceso de absorción, y Naruto jadeó al sentir que la energía natural salía de su sistema en un sobresalto repentino, dejándolo sentado en la plataforma de piedra, respirando con dificultad y con las manos temblando contra las rodillas. Demasiado rápido, dijo Fukasaku con calma. Estabas demasiado abierto a la energía. El equilibrio requiere contener una parte de ti mismo incluso mientras recibes lo que la naturaleza te ofrece. Piensa en ello como respirar en lugar de ahogarte. Debes tomar el aire justo para mantenerte con vida sin llenar tus pulmones más allá de su capacidad. Naruto lo intentó de nuevo. Volvió a fracasar. La energía natural lo superó por segunda vez, y el bastón de Fukasaku se rompió contra su hombro, revirtiendo la transformación antes de que pudiera avanzar más allá de la etapa inicial. Un tercer intento produjo el mismo resultado. Luego un cuarto. Luego un quinto. Al caer la tarde, Naruto había recibido innumerables golpes del bastón perturbador de Fukasaku, y su cuerpo le dolía por el repetido latigazo cervical provocado por absorber y luego expulsar violentamente la energía natural. La mayoría de los estudiantes se habrían detenido a descansar a estas alturas. La mayoría habría aceptado que el progreso llegaría gradualmente a lo largo de días y semanas de práctica cuidadosa.
Naruto creó 40 clones de sombra y los envió a diferentes posiciones de meditación a lo largo del campo de entrenamiento, cada uno trabajando de forma independiente en el proceso de absorción y equilibrio, mientras que el original continuaba con sus propios intentos en la plataforma central. Fukasaku observó este acontecimiento con los ojos muy abiertos, reflejando algo parecido a la sorpresa. Estás usando clones de sombra para multiplicar tu tiempo de entrenamiento. Cada clon, ya sea que tenga éxito o fracase, me devuelve su experiencia al dispersarse, confirmó Naruto sin abrir los ojos, mientras meditaba. Si 40 de mí practicaran simultáneamente durante una hora, obtendría 40 horas de experiencia en 60 minutos. Eso es genialidad o locura, chico Naruto. Podrían ser ambas cosas. Una leve sonrisa cruzó su rostro antes de que la concentración la suavizara. Los clones fracasaron. De forma espectacular y reiterada, desapareciendo uno a uno a medida que la energía natural los superaba o el equilibrio se inclinaba demasiado hacia un lado. Pero cada fracaso devolvió el conocimiento acumulado al original, y cada intento posterior incorporó las lecciones aprendidas de cada colapso anterior. Cuando la oscuridad cayó sobre el monte Myoboku y el campo de entrenamiento desapareció entre las sombras, Fukasaku esperaba que Naruto regresara a las habitaciones de invitados para comer y descansar. En cambio, Naruto creó otros 40 clones y continuó entrenando durante toda la noche. Fukasaku lo encontró al amanecer del día siguiente, todavía sentado en la plataforma central, con los ojos cerrados, el rostro demacrado por el cansancio, pero el cuerpo perfectamente inmóvil, de una forma que al anciano sabio sapo le pareció profundamente diferente de la inmovilidad forzada de alguien que simplemente intenta no moverse. Esta era la auténtica quietud de alguien que había pasado 17 meses aprendiendo a guardar silencio en un mundo donde el ruido no servía para nada. Entrenaste durante toda la noche, observó Fukasaku con una mezcla de desaprobación y admiración a regañadientes. Estoy cerca, dijo Naruto con voz ronca tras horas de concentración silenciosa. Puedo sentir el punto de equilibrio. Es como intentar sujetar agua con las manos ahuecadas. Se me escapa por los bordes, pero ya entiendo su forma. Al tercer día, uno de sus clones de sombra alcanzó el equilibrio. La energía natural fluyó hacia el cuerpo del clon y se fusionó a la perfección con su chakra sin sobrecargar el sistema. Durante 11 segundos, antes de que el clon se disipara por la pura sorpresa del éxito, el modo sabio perfecto se manifestó en sus rasgos. Sin distorsiones de sapo. Sin asimetría. Una pigmentación naranja nítida alrededor de los ojos y un cambio fundamental en la calidad de la presencia que Fukasaku reconoció de inmediato como algo que su propio alumno, Jiraiya, nunca había logrado por completo. La experiencia se transfirió al original, y el siguiente intento personal de Naruto mantuvo el equilibrio durante 6 segundos antes de que se derrumbara. Luego 9 segundos. Luego 14. Luego 23. Al quinto día, Naruto podía mantener el modo sabio durante casi un minuto antes de que el equilibrio se deteriorara. Al sexto día, podía activarlo de forma fiable en cuestión de segundos tras empezar a reunir energía natural. Al séptimo día, abrió los ojos en la plataforma de entrenamiento y mantuvo el modo sabio perfecto durante 3 minutos seguidos, mientras Fukasaku permanecía a su lado con una expresión que había pasado de la sorpresa a algo más cercano al asombro. Jiraiya Boy pasó meses intentando dominar este arte y nunca logró la transformación perfecta, dijo Fukasaku mientras estudiaba el rostro de Naruto, que mostraba la pigmentación limpia y simétrica propia de un dominio completo del senjutsu, sin ninguna de las distorsiones parecidas a las de un sapo que aquejaban a los practicantes imperfectos. Tú lo lograste en una semana gracias a tu pura obstinación y a un entrenamiento intensivo con clones de sombra. Yo tenía ventajas que él no tenía. Naruto dejó que el modo sabio se desvaneciera y sintió como la energía natural se disipaba, dejándolo debilitado pero no agotado. 17 meses sentado en parques, practicando el control del chakra en un mundo sin energía ambiental, me dieron la sensibilidad para sentir el punto de equilibrio. Sin eso, probablemente habría necesitado meses también. Fukasaku negó con la cabeza lentamente. No se trataba solo de sensibilidad, Naruto. He visto a muchos shinobi intentar el entrenamiento de sabio a lo largo de mi vida. Quienes lo logran comparten un rasgo común que nada tiene que ver con el talento, las reservas de chakra ni siquiera la paciencia. Poseen una absoluta negativa a aceptar el fracaso como un estado permanente. Fracasaste docenas de veces en esa plataforma. Cientos de veces si contamos tus clones. Y cada vez que caíste, te levantaste y lo intentaste de nuevo sin vacilar, sin autocompasión ni dudas.
El sabio sapo hizo una pausa, sus ojos ancestrales fijos en los de Naruto con una intensidad que hacía sentir como si alguien mucho más antiguo y sabio que cualquier criatura individual lo estuviera examinando. ¿Dónde aprendiste tanta perseverancia, jovencito? No es algo que se pueda enseñar. Se forja con la experiencia. Naruto permaneció en silencio durante un largo rato mientras los sonidos matutinos del monte Myoboku llenaban el espacio a su alrededor. El canto de los pájaros, el murmullo del agua y el croar lejano de los sapos que seguían con su vida cotidiana. Alguien me enseñó que valía más que mis peores momentos, dijo finalmente. Y me prometí a mí mismo que nunca sería tan débil como para decepcionarla si alguna vez me necesitaba de nuevo. Fukasaku escuchó el pronombre y el peso que conllevaba, y no dijo nada más al respecto porque algunas cosas eran demasiado personales y valiosas como para ser examinadas bajo la intensa luz de un interrogatorio directo. Hubo noches durante el viaje de entrenamiento en las que el agotamiento era tan profundo que Naruto debería haberse quedado dormido en el instante en que se acostó, pero en cambio se encontraba mirando el cielo que estuviera sobre él, contando estrellas que no eran las mismas que Ai podía ver desde su balcón en Tokio, y pensando si había tomado la decisión correcta al marcharse. La pregunta lo atormentaba durante los momentos de tranquilidad entre los entrenamientos, cuando su cuerpo estaba demasiado cansado para moverse pero su mente se negaba a descansar. Se tumbaba boca arriba en cualquier campo o claro donde hubieran acampado para pasar la noche, con Jiraiya roncando cerca y los sonidos de la naturaleza llenando la oscuridad a su alrededor, y se preguntaba qué estaría haciendo Ai en ese preciso instante en una dimensión que transcurría al doble de velocidad que la suya. ¿Se alimentaba bien? Apenas había aprendido a cocinar platos básicos cuando él se fue, y su dieta habitual de bolas de arroz de supermercado y paquetes de curry instantáneo no era sostenible a largo plazo. Estaba lidiando con la presión de su carrera como ídolo sin alguien con quien compartir su vida y que comprendiera la realidad de su carrera. Dormía toda la noche o se quedaba despierta como él, mirando fijamente a un techo diferente y preguntándose por alguien que existía al otro lado de una barrera infranqueable. La incertidumbre era peor que la certeza, porque al menos con la certeza se podía hacer el duelo adecuadamente y comenzar el lento y doloroso proceso de seguir adelante. Esta constante falta de conocimiento dejaba la herida permanentemente abierta, sangrando lo suficientemente despacio como para no convertirse nunca en una emergencia, pero lo suficientemente constante como para que nunca empezara a cicatrizar. Pensó en su sonrisa. No en la sonrisa fingida que lucía para las cámaras, los fans y los profesionales de la industria que la valoraban únicamente por su trabajo. Sino en la verdadera. La que aparecía sin previo aviso cuando él decía algo que la tomaba por sorpresa, cuando su honestidad traspasaba sus defensas antes de que pudiera reconstruirlas. Esa sonrisa transformaba su rostro, de una belleza cuidadosamente cuidada a algo crudo, genuino y tan sobrecogedoramente real que le dolía el pecho solo de recordarla. Se preguntó si ella siquiera sonreía. Se preguntó si la nota que dejó en la mesa de la cocina había sido suficiente, o si simplemente había sido una muestra más de insuficiencia en una vida llena de personas que le prometieron más de lo que cumplieron. ¿Podría haberse quedado? La pregunta rondaba su mente con la persistencia de un depredador que acecha a su presa herida. ¿Podría haberse negado a la invocación inversa? Podría haberle dicho a Jiraiya que dejara de trabajar en la técnica, haberle dicho a Konoha que estaba eligiendo una vida diferente, haberle dicho a todo el mundo Shinobi que sus promesas y responsabilidades importaban menos que la chica que le había enseñado lo que significaba ser amado de verdad. Pero Sasuke seguía ahí fuera. Aún atrapado bajo la influencia de Orochimaru, aún recorriendo un camino que solo conducía a la oscuridad y la destrucción. Y la promesa que Naruto le había hecho a Sakura no era algo que pudiera abandonar solo porque cumplirla le rompiera el corazón. Lo extraño era que la pérdida de Ai le había brindado algo que jamás había esperado. Una comprensión de Sasuke que iba más allá de la soledad compartida, el reconocimiento mutuo o el vínculo obstinado de rivalidad que había definido su relación desde la infancia. Ahora comprendía la pérdida. No el concepto abstracto que había arrastrado durante una infancia de aislamiento y rechazo, sino el peso real y visceral de amar a alguien incondicionalmente y luego verlo arrebatado por circunstancias ajenas a su voluntad. Sabía lo que se sentía al despertar por la mañana y encontrar a alguien que ya no estaba. Sabía lo que se sentía al darse la vuelta para compartir algo y encontrar solo un vacío donde debería haber estado esa persona. Sasuke había perdido a todo su clan de la noche a la mañana. Había visto morir a todos sus seres queridos a manos de alguien en quien confiaba.
Se había visto obligado a reconstruirse a sí mismo de las ruinas de una vida que se suponía segura, permanente y llena de personas que se preocupaban por él. Naruto había perdido a una persona, y el dolor era tan intenso que transformó por completo su existencia. Sasuke lo había perdido todo a la vez, y aún así seguía en pie, respirando, luchando, aunque el rumbo de su batalla hubiera tomado un rumbo equivocado. Comprender aquello no justificaba lo que Sasuke había hecho. No justificaba las decisiones que lo habían llevado hasta la puerta de Orochimaru ni la violencia que había ejercido contra quienes intentaban traerlo de vuelta. Pero le dio a Naruto algo que nunca antes había tenido en su búsqueda de su amigo perdido. Empatía. Empatía de verdad. No la preocupación compasiva de alguien que puede imaginar lo que se siente al sufrir una pérdida, sino la comprensión profunda de alguien que la ha vivido y aún está aprendiendo a sobrellevarla. Cuando finalmente volviera a encontrar a Sasuke, cuando fuera que eso sucediera, no solo lucharía para cumplir una promesa. Lucharía como alguien que comprendía perfectamente lo que estaba en juego, porque ya había pagado el precio de aprender lo que significaba perder a alguien que le daba sentido al mundo. Naruto se tocó el pecho, justo donde sentía el dolor, al lado del sello que contenía al 9 colas. Decidió que mañana entrenaría más duro que hoy. Cada día entrenaría con más ahínco, acumulando fuerza hasta que la brecha entre quien era y quien debía ser se cerrara por completo. No lo hacía por Konoha, ni por el sueño abstracto de convertirse en Hokage, ni siquiera por la promesa que le había hecho a Sakura de traer a Sasuke de vuelta a casa. Lo hacía por Ai. Por la posibilidad, por pequeña que fuera, de que algún día las barreras dimensionales se debilitaran lo suficiente, su comprensión del sellado espacio-temporal se profundizara lo suficiente y el universo fuera lo suficientemente bondadoso como para darle la oportunidad de regresar. Y cuando llegara esa oportunidad, sería lo suficientemente fuerte como para protegerla de cualquier cosa. De todo. Del mundo cruel e indiferente al que nunca le había importado si ella vivía o moría, y de sí mismo si fuera necesario, porque jamás volvería a ser la persona que abandona a alguien simplemente porque el deber lo llama a otro lugar. Las estrellas que estaban sobre él eran frías y distantes, completamente indiferentes a las promesas que se hacían debajo de ellas, pero Naruto las hizo de todos modos, porque las promesas eran la arquitectura de su existencia y había aprendido del mejor maestro posible que las que valía la pena cumplir eran las que más dolían de llevar. Ayoshino miraba fijamente la prueba de embarazo entre sus manos temblorosas mientras las paredes del baño parecían cerrarse con cada latido de su corazón. Dos líneas rosas se veían en el pequeño escaparate, nítidas e innegables sobre el plástico blanco. Había comprado 3 pruebas diferentes de 3 marcas distintas en 3 tiendas de conveniencia diferentes de Tokio porque necesitaba estar completamente segura, y las 3 habían dado el mismo resultado con la impersonal eficiencia de objetos indiferentes a las consecuencias de la información que proporcionaban. Tenía 16 años y estaba embarazada del hijo de un chico que existía en otra dimensión completamente distinta. La luz fluorescente sobre el espejo del baño emitía un zumbido tenue y persistente que nunca antes había notado. El suelo de baldosas se sentía frío y ligeramente húmedo bajo sus pies descalzos, a pesar del cálido clima primaveral que entraba por las ventanas del apartamento. Podía oler el penetrante aroma químico de los kits de prueba mezclado con el jabón de lavanda que guardaba en el lavabo. En algún lugar del exterior, sonó brevemente la bocina de un coche y luego se detuvo, dejando el baño en un silencio demasiado denso y permanente como para respirar con tranquilidad. 4 semanas desde que Naruto fue traído de vuelta a su mundo por la técnica de invocación inversa. 4 semanas diciéndose a sí misma que las náuseas constantes eran solo estrés por el trauma emocional de la separación repentina. Que la ausencia de la menstruación era su cuerpo reaccionando al dolor y la angustia, como a veces sucede cuando la mente no puede procesar lo ocurrido. Que la sensibilidad en sus pechos, la repentina y violenta aversión al olor del arroz cocinándose y el agotamiento que la invadía cada tarde eran solo síntomas de un corazón roto que se manifestaba físicamente. Pero las pruebas de embarazo no mentían, y no les importaban las explicaciones convenientes. Ai se sentó sobre la tapa del inodoro cerrada con movimientos cuidadosos y deliberados mientras su mente procesaba la situación con la precisión concentrada que normalmente reservaba para memorizar complejas coreografías. Tenía 16 años. Estaba embarazada. El padre era un shinobi interdimensional que no tenía forma de saber qué había sucedido ni de regresar, incluso si lo supiera. Su carrera como ídolo se vería truncada al instante si alguien descubría la verdad. Los medios la destruirían. Su agencia rescindiría su contrato antes de que la noticia se difundiera por completo.
Cada parte de la cuidada imagen profesional que había construido durante años se haría añicos, en fragmentos demasiado pequeños para poder reconstruirla. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber estado calculando estrategias de salida y planes de contención de daños con la misma eficiencia analítica que aplicaba a todas las demás crisis en su vida cuidadosamente organizada. En cambio, sus manos se posaron sobre su vientre a un plano con una delicadeza que la tomó completamente por sorpresa, y algo cálido y ferozmente protector floreció en su pecho como un fuego que se enciende en un lugar que siempre había creído vacío. Era vida creciendo dentro de ella. Vida humana real. El hijo de Naruto. Una parte de él que la técnica de invocación no había podido arrebatarle cuando le arrebató todo lo demás. La ironía era casi insoportable. Había dedicado toda su vida a fingir amor. No sentía compasión por el público que pagaba por verla actuar. Había construido su carrera sobre la base de emociones fabricadas, sonrisas cuidadosamente esbozadas y el arte de hacer creer a desconocidos que le importaban, cuando la verdad era que preocuparse por alguien siempre había sido como intentar hablar un idioma que nunca le habían enseñado. Y la única vez en su vida que había amado a alguien de verdad, completamente, sin actuación, sin fingimiento ni barreras protectoras, el resultado fue un embarazo que podía destruir todo lo que había construido desde los 12 años. Ai se puso de pie lentamente y se miró en el espejo del baño. Su reflejo la miraba fijamente con ojos violetas brillantes que no mostraban miedo, solo la tranquila y feroz determinación de alguien que acababa de tomar una decisión de la que jamás podría arrepentirse. Ella se quedaba con ese bebé. Se quedaba con ese pedazo de Naruto que el universo había dejado atrás cuando se llevó todo lo demás, y lo iba a proteger con cada pizca de fuerza, astucia y obstinada negativa a rendirse que había desarrollado durante 16 años de supervivencia en un mundo al que nunca le había importado particularmente si vivía o moría. Vale, dijo en voz alta al baño vacío, probando el sonido de su propia voz en el silencio. Tengo 16 años. Estoy embarazada. Y voy a resolver esto. La sonrisa que cruzó su rostro era genuina, a la vez que aterrorizada y hermosa, de esa manera tan particular en que el coraje siempre es hermoso cuando florece en alguien que tiene todas las razones para tener miedo. Contarle a Ichigo y Miyako fue la actuación más difícil de su vida, y Ai había ofrecido muchas actuaciones difíciles. Esperó hasta que el embarazo se volvió imposible de ocultar, hasta que la ropa holgada, la coreografía modificada y las excusas sobre virus estomacales llegaron a su límite. Se lo contó en la oficina de Ichigo un martes por la tarde, con la puerta cerrada con llave, las persianas bajadas y el silencio particular de una habitación a punto de estallar. Ichigo la miró fijamente durante unos 4 segundos después de que ella terminara de hablar. Luego se levantó de su escritorio tan rápido que su silla rodó hacia atrás y golpeó la pared que tenía detrás. Embarazada. Su voz sonó monótona y amenazante, la voz de un hombre que había dedicado años a construir algo frágil y preciado y ahora lo veía resquebrajarse en tiempo real. Tienes 16 años y estás embarazada. Mi ídolo principal, la pieza central de Beko Machi, la chica cuya carrera he dedicado años a desarrollar y proteger, está embarazada. Sí, dijo Ai. ¿Dónde está? El rostro de Ichigo se había enrojecido de tal manera que su presión arterial estaba alcanzando niveles preocupantes. ¿Dónde está el desgraciado que te dejó embarazada y se fugó? Porque voy a encontrarlo y voy a hacerle entender exactamente lo que le ha hecho a tu carrera, a esta agencia, a todo lo que hemos construido juntos. No se escapó, Ai mantuvo la voz firme a pesar de que la furia de Ichigo hacía que el ambiente en la pequeña oficina se sintiera tenso e insuficiente. Se fue porque no le quedaba otra opción. Tenía responsabilidades en otro lugar que no podía ignorar, y no sabía nada del embarazo cuando se marchó. No lo sabía, repitió Ichigo, como si le supieran a podrido. Así que simplemente desapareció y te dejó sola con esto. Eso es aún peor, Ai. Es un chico que te usó y luego se marchó sin importarle las consecuencias. Eso no fue lo que pasó y usted no lo conoce. No necesito conocerlo. Conozco la situación. 16 años, embarazada, el padre desaparecido, y toda tu carrera pendiendo de un hilo a punto de romperse. Ichigo caminaba de un lado a otro, gesticulando con las manos que enfatizaban cada palabra. ¿Entiendes lo que harían los tabloides con esto? ¿Tienes idea de lo que les pasa a las idols envueltas en escándalos de embarazo? Tu carrera no solo termina, Ai. Queda reducida a cenizas y luego la gente baila sobre ellas.
Miyako estaba sentada en un rincón de la oficina, observando la confrontación con una expresión que denotaba mucha menos preocupación y mucha más molestia de la que la situación probablemente justificaba. Se había casado con Ichigo porque él le había prometido una vida rodeada de celebridades atractivas y eventos emocionantes de la industria, y en cambio, había pasado el último año y medio lidiando con las complicaciones creadas por el talento más problemático de su marido. Primero el misterioso chico que vivía en el apartamento de Ai, luego las frenéticas semanas de control de daños tras la partida de Naruto, y ahora esto. ¿Y qué se supone que vamos a hacer con esto? Preguntó Miyako con el tono de alguien que veía el embarazo principalmente como un inconveniente para su propia vida, más que como una crisis que afectaba a la chica sentada frente a ella. No puede actuar estando embarazada. No puede aparecer en público estando embarazada. Esto es una pesadilla logística, además de un desastre para su carrera. Tengo un plan, dijo Ai, y la calma y seguridad en su voz disiparon tanto la furia de Ichigo como la irritación de Miyako ante la eficiencia de alguien que llevaba semanas sin pensar en otra cosa. Me tomaré un descanso de las apariciones públicas antes de que se me note el embarazo. Me mudé a un lugar privado y lejos de Tokio para el parto. Y luego volveré al trabajo sin que nadie sepa lo que pasó. Ichigo dejó de caminar de un lado a otro y la miró con la expresión particular de un hombre cuyos instintos profesionales luchaban contra su indignación personal. En realidad, es un plan razonable. Si lo ejecutamos correctamente. Miyazaki, continuó Ai sin esperar permiso para seguir hablando. Un lugar rural, tranquilo, lo suficientemente lejos de Tokio como para que nadie piense en buscarme allí. Necesito un médico que pueda atender el parto con discreción y un sitio donde alojarme donde no me reconozcan. Puedo hacer algunas llamadas, dijo Ichigo lentamente, dejando que su faceta de gerente se impusiera a la de padre sustituto enfadado, mientras los detalles prácticos de la situación empezaban a eclipsar su reacción emocional. Hay hospitales en el campo que atienden casos delicados sin hacer demasiadas preguntas. Encontraré a alguien de confianza. De acuerdo, dijo Miyako, poniéndose de pie con la energía de quien deseaba que la reunión terminara para poder volver a las tareas de su trabajo que no implicaban lidiar con escándalos de embarazos adolescentes. La escondemos, tiene el bebé, regresa. Pero alguien tiene que estar con ella. No puede hacerlo completamente sola en un pueblo rural donde no conoce a nadie. Lo lograré, dijo Ai. Tienes 16 años, dijo Ichigo, y por primera vez desde que comenzó la conversación, su voz denotaba más cansancio que enfado. Tienes 16 años, estás embarazada, el padre no está y me dices que te las arreglarás sola en un pueblo lleno de desconocidos. Me he valido por mí mismo toda mi vida. Esto no es diferente. La declaración llegó a la oficina con una fuerza irrefutable, pues todos en la sala sabían que era cierta. Ayosino se había valido por sí misma desde que tenía memoria, tras haber crecido en un orfanato, haber tenido una madre ausente y dedicarse a ser ídolo, una carrera que le exigía mostrar felicidad a desconocidos que jamás conocerían ni se preocuparían por la chica que se escondía tras la sonrisa. Ichigo se sentó pesadamente en su silla y se frotó la cara con ambas manos. Quiero actualizaciones. Actualizaciones periódicas. Y si algo sale mal, lo que sea, llámame inmediatamente. Lo haré. ¿Y ahí? Ichigo la miró con ojos que reflejaban ira, preocupación y un respeto a regañadientes por la chica que acababa de decirle que su carrera estaba a punto de desmoronarse y que luego, con calma, le había presentado un plan para evitarlo. Si ese chico vuelve alguna vez, si vuelve a aparecer cerca de ti, avísame. Porque él y yo vamos a tener una larga conversación sobre lo que les pasa a quienes dejan a mis chicas solas para lidiar con este tipo de situaciones. Ai sonrió, y era la sonrisa genuina, la que Naruto le había enseñado que existía debajo de toda la actuación. Si alguna vez regresa, te caerá bien. Es la única persona que se dio cuenta de mi farsa y decidió quedarse de todos modos. Ichigo emitió un sonido que sugería que lo dudaba mucho, pero estaba demasiado cansado para discutir sobre ello en ese momento. Hikaru Kamiki había perdido el rumbo en la vida. Lo único que le quedaba era seguir viviendo, algo que ahora parecía inútil. Su rutina consistía en dormir, ir a la escuela y repetir lo mismo una y otra vez. Su escuela no era una escuela cualquiera. Era una a la que asistían estrellas de televisión y aspirantes a actores. La única razón por la que terminó allí fue por culpa de los amigos de Airi, quienes lo presionaron para que continuara con su carrera de actor y así preservar la memoria de su agresor. Echó un vistazo a su teléfono. Todavía faltaba media hora para que tuviera que estar en la escuela.
El incidente del baño de hacía 2 semanas seguía rondando en su cabeza. Aún no estaba seguro de si lo que había visto era realmente lo que creía. Una parte de él quería negarlo todo, convencerse de que Ai solo estaba enferma. Pero otra parte ya había descifrado el motivo por el que Ai se había distanciado tan repentinamente. Ella estaba embarazada. Un chico había logrado conquistar su corazón, y ella había terminado embarazada de ese desconocido. Ese extraño que había aparecido de la nada y le había robado todo lo que Hikaru creía que algún día podría ser suyo. Recordó la primera pista. La forma en que Ai empezó a sonreír de manera diferente. No era su sonrisa de ídolo, esa que llevaba como una armadura. Una sonrisa genuina. Suave. Vulnerable. El tipo de sonrisa que nunca le había mostrado a pesar de todo lo que habían compartido. Es algo privado, había dicho. Sin disculparse. Sin avergonzarse. Simplemente distante. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar entre ellos. La distancia que se fue formando, como una grieta en un cristal, se fue extendiendo lentamente hasta que todo se hizo añicos. Recordó haberle preguntado una vez, a altas horas de la noche después de una sesión de grabación cuando estaban solos. «Ai, ¿me amarás para siempre?» Lo decía en serio. Desesperadamente. Ella era lo único positivo en su vida después de que Airi lo destruyera. La única persona que parecía verlo como algo más que una víctima, un objeto o un recuerdo que conservar. Ai lo miró con esos ojos violetas estrellados. Por un instante, pensó que tal vez diría que sí. Tal vez le daría algo a lo que aferrarse. En cambio, le dio una palmadita en la cabeza. Solo una palmadita. Como si fuera un niño. Como si su pregunta ni siquiera mereciera una respuesta real. Ni una palabra. Ni una promesa. Ni un reconocimiento de lo que realmente le estaba pidiendo. Solo una suave palmadita y luego se marchó, dejándolo allí plantado, sintiéndose más pequeño que nunca en toda su vida. El punto de inflexión llegó 2 semanas después. Hikaru intentó intimar más con ella. Nada agresivo. Simplemente acercarse. Poniendo a prueba si la conexión que sentía era real o una ilusión más en una vida llena de ellas. Ai se marchó de su apartamento inmediatamente. No estaba enfadada. No estaba molesta. Simplemente había terminado. Desapareció durante semanas. Dejó de contestar a sus llamadas. Canceló sus citas. Lo evitaba en el colegio con una precisión que demostraba que lo hacía deliberadamente. Cuando finalmente volvió a contactarlo meses después, todo era diferente. Frío. Profesional. Como si fueran conocidos que casualmente trabajaban en el mismo sector, en lugar de personas que habían compartido vulnerabilidades y conversaciones nocturnas sobre los aspectos más oscuros de sus vidas. Luego, hace 3 meses, la vio vomitando en el baño de un estudio de televisión. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Alguien más. Siempre había habido alguien más. Alguien que la hacía sonreír de verdad. Alguien a quien había elegido por encima de él de forma tan rotunda que ni siquiera se molestó en explicar por qué. Y ahora estaba embarazada del hijo de esa persona. Los celos le quemaban el pecho como ácido. No era justo. Hikaru había estado allí. La había comprendido mejor que nadie. Había visto más allá de la fachada de ídolo y a la chica rota que había debajo. Le había ofrecido todo lo que le quedaba después de que Airi le arrebatara todo lo que le importaba. Pero Ai había elegido a otra persona. Se había entregado a otra persona. Estaba gestando al hijo de otra persona. Sacó su teléfono y se quedó mirando un número que había guardado semanas atrás. Una fan que lo había contactado a través de las redes sociales. Alguien que afirmaba amar a Ai más que a nadie en el mundo. Alguien cuyos mensajes se volvieron cada vez más obsesivos con el tiempo. Alguien que había preguntado explícitamente si Hikaru sabía dónde vivía Ai. Dónde pasaba el tiempo. Cómo acercarse a ella. Hikaru ya había ignorado esos mensajes antes. Los había borrado. Incluso bloqueó la cuenta una vez cuando las preguntas se volvieron demasiado invasivas. Pero la fan lo había encontrado de nuevo. Con cuentas diferentes. Con la misma desesperación. Ahora, al ver esa cifra mientras la rabia y la traición se retorcían en sus entrañas, Hikaru reconsideró su decisión. Si Ai quería desaparecer con su misterioso novio y fingir que tenía una familia feliz, tal vez merecía afrontar las consecuencias de sus actos. Tal vez sus admiradores merecían saber la verdad sobre la ídolo que veneraban. Tal vez el mundo merecía verla tal como era en realidad, en lugar de la imagen perfecta que proyectaba. Lo había abandonado.
Lo había dejado solo en la oscuridad tras haberle dado la luz justa para recordar lo que era el calor. Le debía algo. Lo que fuera. Pero no le había dado nada más que distancia y silencio. Su dedo se cernía sobre el botón de llamada. Una llamada telefónica. Una sola información. Eso bastaría para arruinar todo aquello que la IA se había esforzado por proteger. Podía oír la voz de Airi en su cabeza. A la gente solo le importas cuando les eres útil. En el momento en que dejas de servirles, te desechan. Ahí lo había abandonado. Por otra persona. Por un desconocido. Por una vida que no lo incluía en absoluto. Hikaru pulsó el dial. La conversación fue breve. Clínica. Le dio una dirección donde Ai había estado recientemente. Comentó que parecía estar ocultando algo. Sugirió que el fan podría ir personalmente a verla para asegurarse de que su ídolo estuviera bien. La mentira le salió con facilidad. La hizo sonar como si le preocupara. Como si estuviera preocupado por Ai y pensara que sus fans debían protegerla. La fan obsesiva al otro lado de la línea se lo creyó todo. Cuando Hikaru colgó, no sintió nada. Ni culpa. Ni satisfacción. Solo el vacío que lo había consumido desde la muerte de Airi. Desde el abandono de Ai. Desde que todo en su vida se convirtió en cenizas. Recogió sus cosas del colegio y se fue a clase como si nada hubiera pasado. Tras él, las consecuencias comenzaron a extenderse como veneno por el agua. El fan encontraría a Ai. Descubriría su secreto. Haría algo ante la traición de enterarse de que su ídolo perfecto estaba embarazada del hijo de otro hombre. Y a Hikaru Kamiki, de 15 años, destrozado, vacío y aferrándose apenas a la vida, no le importaba lo que sucediera después. Si el mundo fuera cruel, todos deberían sufrir por igual. Un cuervo se posaba en un cable de alta tensión cerca del hospital rural de la prefectura de Miyazaki, observando a una niña de pelo morado y barriga redonda que entraba por la puerta principal con pasos cautelosos, como si su centro de gravedad se hubiera desplazado considerablemente en los últimos meses. El cuervo no estaba solo. Otros 7 se posaban en fila a lo largo del mismo cable, sus plumas negras brillando con una iridiscencia aceitosa bajo la luz del sol de la tarde, una belleza que parecía demasiado hermosa para ser de un pájaro común. Debajo del tendido eléctrico, a la sombra de un pequeño santuario sintoísta apartado de la carretera tras una hilera de setos cuidadosamente podados, una niña observaba la misma escena. Era joven, tal vez de 8 o 9 años, con el pelo oscuro que le caía sobre los hombros y unos ojos marrones de una intensidad impropia de una niña. Llevaba un sencillo vestido blanco que resultaba extrañamente formal para una tarde rural, y sus pies descalzos no hacían ruido al caminar sobre la piedra cubierta de musgo. Ella sonrió. Era la sonrisa particular de alguien que observa cómo las piezas se mueven en un tablero siguiendo patrones que solo ella podía ver, una sonrisa traviesa y perspicaz, cargada del peso de una información que las personas a las que observaba aún no poseían y que no comprenderían aunque la poseyeran. La ídolo estaba embarazada de gemelos. La chica cuervo ya lo sabía, como sabía casi todo lo importante. A través de la observación, la paciencia y esa particular percepción que surge de existir en los espacios entre la percepción ordinaria. Había estado observando cómo se desarrollaba esta historia desde el principio, desde el momento en que el chico rubio apareció en aquel callejón de Tokio con un agujero en el pecho y la chica de pelo morado decidió llevarlo a casa en lugar de marcharse. Pero lo que más le interesaba eran los gemelos. 2 almas que conocía bien de sus vidas pasadas se preparaban para habitar estos nuevos cuerpos. Goro Amamiya, el bondadoso doctor que una vez alimentó a un cuervo herido con restos de su almuerzo en el patio del hospital sin esperar nada a cambio. Y Sarina Tendouji, la chica enferma que solía hablar con ese mismo cuervo a través de la ventana de su habitación sobre ídolos, música y todo lo que haría cuando finalmente se recuperara, aunque ambos sabían, en el fondo, que nunca lo haría. Habían sido amables con ella. En su forma anterior, como un simple cuervo que observaba, recordaba y comprendía mucho más de lo que cualquier ave debería, esos 2 humanos la habían tratado con la gentileza casual que la mayoría de la gente reservaba para las criaturas que consideraban dignas de atención. La habían alimentado. Yo le hablaba. Reconocía su presencia en un mundo que solía ignorar lo pequeño, lo oscuro y lo insignificante. Ella no lo había olvidado. Ella no olvidaba las cosas. Las reencarnaciones ya estaban en marcha. Las almas viajaban hacia sus destinos a través de caminos que se regían por principios más antiguos que el chakra, la física o cualquier sistema que los humanos utilizaran para comprender la realidad.
Pronto, Gorou moriría, y su conciencia se integraría en el cuerpo del niño que nacería de la ídolo de cabello púrpura. El alma de Sarina, que había esperado pacientemente desde su muerte 4 años atrás, se integraría en la niña. La ídola no lo sabría. Sostendría a sus hijos recién nacidos y solo vería bebés, notablemente alertas e inusualmente concentrados, pero en definitiva solo bebés, y los amaría con la feroz desesperación protectora de una madre joven que ya ha perdido demasiado y está decidida a no perder nada más. La chica cuervo no interfirió. Observaba. Guiaba cuando era necesario y vigilaba cuando bastaba con observar. Eran su gente, en el sentido particular en que ciertas almas pertenecían a ciertos vigilantes, y los seguiría a través de lo que viniera con la atención paciente, que era lo más parecido al amor que un ser como ella era capaz de sentir. Los 8 cuervos se lanzaron desde el tendido eléctrico al mismo tiempo, batiendo sus alas en perfecta sincronía mientras se dispersaban por el cielo en 8 direcciones diferentes. La chica del vestido blanco los observó marcharse con ojos marrones que no reflejaban nada y lo contenían todo, y luego se dio la vuelta y regresó a las sombras del santuario, desapareciendo por completo como si nunca hubiera estado allí. Ai estaba sentada en la pequeña clínica de la zona rural de la prefectura de Miyazaki, con las manos cruzadas protectoramente sobre el vientre, mientras el médico revisaba los resultados de su ecografía con atención minuciosa. Todo parece estar bien, dijo el doctor Gorou Amamiya con sincera calidez en su voz mientras giraba el monitor hacia ella. Ambos bebés se están desarrollando con normalidad. Su presión arterial es buena, sus niveles de hierro han mejorado desde la última visita y no detecto ninguna complicación. ¿Los 2 bebés? La voz de Ai sonó más cortante de lo que pretendía. ¿Qué quieres decir con los 2? Gorou levantó la vista de las imágenes con sorpresa, que rápidamente se transformó en preocupación profesional. Los gemelos. ¿Su médico anterior no le informó que está esperando gemelos? La palabra impactó con fuerza en el pecho de Ai. No solo estaba embarazada de un hijo. Llevaba 2 vidas dentro de sí, el doble de todo aquello para lo que se había estado preparando mentalmente desde que aparecieron esas rayitas rosas en la prueba. No lo sabía, admitió con voz apenas audible. Esta es mi primera ecografía en condiciones desde que descubrí el embarazo. He estado evitando a los profesionales médicos por cuestiones de privacidad. Bueno, definitivamente esperas gemelos, dijo Gorou, ajustando el monitor para ver con mayor claridad. 2 latidos distintos. 2 formas en desarrollo separadas. Ambas corresponden a un embarazo de aproximadamente 5 meses. Un niño y una niña. Los hijos de Naruto. Sus hijos. La idea era tan abrumadora que Ai no pudo asimilarla de golpe y tuvo que procesarla poco a poco, como quien intenta comprender el océano observando una ola a la vez. Gorou sonrió con una calidez que le recordó dolorosamente a Naruto, y algo frágil y esperanzador en su interior respondió a esa amabilidad, a pesar de que todos sus instintos defensivos le decían que no dejara que nadie se acercara lo suficiente como para importarle. Vas a ser una madre maravillosa, Ai. Lo sé por la forma en que tus manos se mueven para protegerlos sin siquiera pensarlo. En los meses siguientes, Gorou se convirtió en algo más que su médico. Se convirtió en su amigo, su confidente, la única persona en Miyazaki que conocía su verdadera identidad y la compleja verdad de su situación, y que decidió protegerla sin juzgarla ni poner condiciones. La visitaba con regularidad, asegurándose de que comiera bien y descansara lo suficiente, ayudándola a prepararse para el parto con paciencia y una amabilidad práctica que llenaron, aunque fuera mínimamente, el enorme vacío que la ausencia de Naruto había dejado en su vida diaria. Una vez le habló de una paciente a la que había tratado. Una chica llamada Sarina, joven y con una enfermedad terminal, que amaba a sus ídolos con la devoción ferviente de quien sabía que su tiempo era limitado y decidió dedicar lo que le quedaba a cuidar de algo que iluminaba el mundo. Dijo que ayudar a Ai era como honrar la memoria de Sarina, como si el universo hubiera trazado una línea que los uniera a los 3 en un patrón con un significado, aunque él no pudiera explicarlo con exactitud. Ai se permitió creer que tal vez, con la ayuda de Gorou, las cosas podrían salir bien. Ella desconocía que la dirección que Hikaru le había dado al fanático obsesivo meses atrás solo había sido el punto de partida. Ryosuke Sugano había pasado semanas siguiendo la pista desde Tokio hasta Miyazaki, reconstruyendo fragmentos de información con la paciencia implacable de alguien cuyo mundo entero se había reducido a la estrecha búsqueda de una sola obsesión. Para diciembre, sabía a qué hospital estaba vinculada Ai y conocía el nombre del médico que la había estado atendiendo.
La noche en que todo cambió fue una fría tarde de diciembre, cuando Ai rompió aguas en su pequeño apartamento de Miyazaki. Ella sonrió. Eso fue lo que hizo Ayosino cuando el mundo se derrumbó a su alrededor. Sonrió a pesar del miedo, el dolor y la abrumadora realidad de lo que le estaba sucediendo a su cuerpo, porque sonreír era su armadura, y la armadura era todo lo que le quedaba. Bueno, dijo en voz alta a la cocina vacía mientras la primera contracción real le golpeaba el abdomen con tal fuerza que se aferró al borde de la encimera que se le pusieron los nudillos blancos. Supongo que es hora de conoceros a los dos. Primero llamó al hospital, luego a Miyako y después a Ichigo. Le temblaban las manos al marcar, pero mantuvo la voz firme en cada llamada, pues su profesionalidad era la única habilidad en la que confiaba plenamente y nunca le había fallado, a diferencia de todo lo demás. Intentó comunicarse también con Gorou, pero su teléfono saltó directamente al buzón de voz, y no hubo tiempo para preguntarse por qué, ya que las contracciones se estaban intensificando. Ella no podía saber que, en ese preciso instante, Gorou Amamiya perseguía a una figura encapuchada, alejándola del hospital y adentrándola en el sendero boscoso de la montaña que se extendía tras el edificio, impulsado por el instinto protector de un hombre que comprendía que alguien peligroso se acercaba demasiado a su paciente. No podía saber que la figura se le abalanzó al borde de un precipicio donde el sendero se perdía en la oscuridad, ni que un simple empujón hizo que el médico que le había prometido atender el parto de sus hijos cayera al barranco, donde su cuerpo permanecería sin ser descubierto durante años. El último pensamiento consciente de Gorou, mientras el suelo se precipitaba a su encuentro, fue que esperaba que alguien más estuviera allí para ayudar a Ai a traer a sus bebés al mundo sanos y salvos. El hospital era luminoso y cálido, con un ligero olor a antiséptico y a la atmósfera institucional propia de un edificio diseñado para albergar tanto el principio como el final de la vida humana bajo sus mismas paredes. Ai llegó acompañada por el personal de la ambulancia, y entre contracciones buscaba con la mirada el rostro de Gorou en el pasillo, pues él había prometido estar allí y no era alguien que rompiera sus promesas sin una razón de peso. Pero Gorou nunca llegó. Llegó un médico sustituto para atender el parto, profesional, competente y totalmente adecuado, pero no Gorou, no la amiga que conocía su verdadero nombre y su verdadera historia y que había pasado meses ayudándola a prepararse para este momento. Ai concentró todas sus fuerzas en lo único que importaba ahora. Sus hijos iban a nacer, estuviera Gorou presente o no, y ella iba a sacarlos adelante con la misma determinación inquebrantable que la había impulsado a superar cualquier situación imposible desde que tenía 12 años. Su hijo llegó primero. Ella lo llamó Agua Marina. Tenía el pelo rubio, que reflejaba la luz fluorescente del hospital con un brillo que le cortaba la respiración dolorosamente, porque era exactamente el mismo tono que el pelo de Naruto, y verlo en un rostro tan pequeño y nuevo era como recibir un mensaje de alguien que estaba increíblemente lejos. Sus ojos eran azules, vivos y sorprendentes contra el rosa de su piel de recién nacido, el mismo tono imposible que ella había pasado 17 meses mirando a través de las mesas de la cocina, en los balcones y en la tranquila oscuridad de su habitación compartida. Y allí, en su ojo derecho, inconfundible contra el azul del iris, había una estrella blanca de 6 puntas que reconoció de inmediato porque veía a su gemela cada vez que se miraba en un espejo. Delicadas pero nítidas en cada una de sus pequeñas mejillas, había 2 marcas parecidas a bigotes que se curvaban sobre la piel en finas líneas, marcas de nacimiento que parecían casi cicatrices, pero más suaves, más naturales, como si siempre hubieran estado destinadas a estar allí. Su hijo la miró con unos ojos que parecían demasiado conscientes, para alguien que llevaba menos de 10 minutos de vida. Demasiado concentrados. Demasiado perspicaces. Como si estudiara su rostro con una precisión analítica imposible para un recién nacido, y en algún lugar tras la aparente inocencia infantil de su expresión se vislumbraba algo inquietantemente parecido al reconocimiento. Minutos después, su hija llegó al mundo con un llanto que llenó la habitación del hospital con una presencia intensa e inquebrantable. Ruby. Cabello rubio como el de su hermano, que reflejaba la luz con el mismo brillo dorado y cálido que caracterizaba a su padre. Sus ojos eran deslumbrantes al abrirse, de un vívido color rosa rubí que parecía irradiar calidez interior, y en su ojo izquierdo lucía una estrella blanca idéntica a la de su hermano, pero en la posición opuesta. Ella también tenía las sutiles marcas de bigotes en las mejillas, 2 a cada lado, idénticas a las de Aquamarine. La mirada de su hija se clavó en el rostro de Ai con una intensidad casi desesperada, y sus diminutos dedos se extendieron hacia la mejilla de Ai con movimientos que parecían mucho más deliberados que los agitados espontáneos típicos de los recién nacidos.
Como si buscara algo. Como si memorizara algo. Como si intentara comunicar un mensaje que su recién nacido cuerpo aún no tenía el vocabulario para expresar. «Están extraordinariamente despiertos», observó el médico sustituto mientras revisaba las constantes vitales de ambos bebés. La mayoría de los recién nacidos apenas responden a los estímulos externos, pero estos dos se concentran de verdad en los rostros. Algo muy inusual para bebés de tan solo unos minutos de vida. A Ai no le pareció extraño. Eran los hijos de Naruto. Por supuesto que eran extraordinarios. Abrazó a sus gemelos contra su pecho y se dejó llevar por el amor que traspasó todas las defensas que había construido, con la fuerza imparable de algo que siempre había estado dentro de ella y que ahora encontraba su verdadero destino. Eran suyos. Los hijos de Naruto. Sus hijos. Lo más preciado e irreemplazable de ambos mundos. «Hola, Aqua», susurró mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin que intentara detenerlas ni secárselas. «Hola, Ruby. Soy tu mamá. Y las amo a las dos más que a nada en mi vida». La sonrisa que lucía en ese momento era la más genuina que jamás había mostrado. No era una actuación para los fans, las cámaras ni la industria que la había convertido en una profesional de la actuación, capaz de fingir emociones. Era simplemente una felicidad pura, genuina e inmensa por tener en sus manos las dos vidas que había creado con alguien que le había enseñado el verdadero significado del amor. Miyako estaba de pie junto a la cama, con aspecto exhausto y ligeramente incómodo, como siempre que la vida personal de Ai le exigía más de lo que había previsto, aunque ni siquiera ella podía ocultar del todo cómo su expresión se suavizaba al mirar a los gemelos. Ichigo estaba apoyado en el marco de la puerta del pasillo con los brazos cruzados y la mandíbula tensa, la postura de un hombre que ya estaba calculando cómo gestionar la logística de dos recién nacidos en una situación que ya era bastante complicada con uno solo. La habitación del hospital era cálida y acogedora, de una forma que no tenía nada que ver con la temperatura, sino con la presencia de personas que, a pesar de sus diversas frustraciones y resentimientos, habían aparecido cuando más se las necesitaba. Ahora su pequeña familia está formada por 5 personas. Ai, Aqua, Ruby, Miyako e Ichigo. Tal vez algún día, 6, si Naruto alguna vez encontrara la manera de cruzar de nuevo las barreras dimensionales que los separaban. El pensamiento de él dolía, como siempre duele tocar un moretón, con una precisión aguda que confirmaba que la herida era real y no imaginaria. Pero dolía mucho. Un dolor necesario. De esos que te recuerdan que lo has amado lo suficiente como para que su ausencia importe. Ai miró a sus gemelos dormidos e hizo una promesa silenciosa que se le quedó grabada en la garganta con la fuerza de una certeza absoluta. Los protegería. Los criaría para que fueran fuertes, amables y auténticos, tal como ella aún estaba aprendiendo a ser. Y algún día les hablaría de su padre, cuando fueran lo suficientemente mayores para comprender que el amor a veces trasciende distancias que no se pueden medir en kilómetros. En el fondo de su mente, la pregunta sin respuesta sobre Gorou persistía como una sombra que no alcanzaba a ver con claridad. Había prometido estar allí. No era alguien que rompiera promesas sin motivo. Algo había sucedido, algo que le impedía contestar el teléfono o venir al hospital, y Ai desconocía qué era y tal vez nunca lo supiera. Guardó la preocupación en el mismo compartimento mental donde guardaba todas las cosas en las que no podía permitirse pensar en ese momento, y en su lugar se centró en los 2 cálidos milagros respiratorios que se apretaban contra su pecho. Mañana se preocuparía por el silencio de Gorou. Mañana resolvería la logística, la seguridad y los cientos de problemas prácticos que conlleva ser una madre soltera de 16 años escondida. Mañana el mundo le exigiría cosas que no estaba segura de poder ofrecer. Pero esa noche era simplemente una madre que sostenía a sus hijos por primera vez, y todo lo demás podía esperar hasta la mañana. En otra dimensión completamente distinta, la misma noche en que nacían sus hijos en un mundo que transcurría el doble de rápido que el suyo, Naruto Uzumaki estaba sentado en una ladera en algún lugar del país del fuego, con la espalda apoyada en un árbol, las manos sobre las rodillas y los ojos cerrados, en la particular quietud de alguien que practica las técnicas de detección de chakra que se habían convertido en algo natural tras meses de entrenamiento como sabio. No conocía a los gemelos. No podía conocerlos. La barrera dimensional que separaba sus realidades era tan absoluta e infranqueable como siempre, y la conexión entre él y Ai existía solo en los recuerdos que ambos atesoraban a través de vidas que habían sido alteradas permanentemente por 17 meses de amor inesperado. Pero esta noche algo se sentía diferente. Naruto no habría podido explicarlo si alguien le hubiera preguntado.
No era una sensación que pudiera localizar en ninguna parte específica de su cuerpo ni atribuir a ninguna causa identificable. Simplemente un calor que surgió en su pecho sin previo aviso, extendiéndose por sus costillas y asentándose en su corazón con la particularidad de algo que llega en lugar de partir. Como recibir un regalo a través de un canal cuya existencia desconocía, de una fuente que no podía ver, nombrar ni alcanzar. Abrió los ojos y contempló las estrellas. Por un instante, el dolor que lo había oprimido desde la mañana en que partió de Tokio se sintió más ligero. No había desaparecido ni disminuido, simplemente se había equilibrado con algo nuevo, cálido e inexplicable que había aparecido junto a él sin previo aviso ni explicación. Jiraiya, sentado al otro lado del campamento con un pergamino extendido sobre su regazo y un pincel en la mano, alzó la vista hacia la expresión de su alumno, que había cambiado. Tienes un aspecto diferente. Me siento diferente, dijo Naruto lentamente, apoyando la palma de la mano sobre el pecho, encima del corazón. No sé por qué. ¿Bueno o malo? Naruto lo pensó un momento mientras el calor seguía latiendo suavemente en su pecho, constante, persistente e inmune al análisis racional. ¿Qué diferencia? Es como si algo importante hubiera ocurrido en algún lugar, y aunque no sé qué es, puedo sentir que importa. Jiraiya lo observó durante varios segundos, luego volvió a su pergamino con un gruñido que podría haber sido de reconocimiento, de escepticismo o ambas cosas. Duerme un poco, chico. Mañana tenemos un largo día de entrenamiento. Naruto asintió, pero no cerró los ojos de inmediato. Se sentó en la ladera con una mano presionada contra su corazón y la otra apoyada en la hierba a su lado, y sintió el calor que le recorría el pecho con el ritmo constante de algo que no podía ser ignorado, explicado ni descartado. En una habitación de hospital en otra dimensión, Ayoshino abrazó a sus hijos contra su pecho y susurró sus nombres en la silenciosa oscuridad mientras las máquinas emitían suaves pitidos a su alrededor y el mundo fuera de la ventana continuaba su rotación sin saber ni importarle que algo irreversible y hermoso acababa de comenzar. Dos padres en dos dimensiones, separados por barreras que ninguno de ellos podía cruzar, unidos por lazos que ninguno de ellos podía romper. Y dos niños, nacidos portando almas que habían vivido, muerto y renacido en cuerpos que albergaban el legado genético de un shinobi de otro mundo y una ídolo que había aprendido a amar al ver a un chico de ojos azules negarse a creer que estaba rota. La historia no había terminado. Apenas comenzaba. Y en algún lugar entre las dimensiones, en los espacios donde la percepción ordinaria no podía llegar, 8 cuervos volaban en formación a través de un cielo que existía en ambos mundos y en ninguno, portando noticias de comienzos y finales y ese tipo particular de esperanza que solo existía en los corazones de las personas que se negaban a dejar de creer que lo imposible era simplemente improbable. Próximo capítulo. Viajes paralelos.